Pues nuevo vídeo, estado de evolución y madre mía, cómo se nos está pasando el año, que estamos ya a finales de mayo y en nada, si no pasa nada, lo normal es que estemos otra vez preparando los ventiladores para afrontar el verano. No sé vosotros, pero aquí en mi zona, en Castilla-La Mancha, los veranos, aunque este año vuelve a llegar tarde como el año pasado, pero luego nos acordamos de los días fresquitos. Pero lo importante, cómo están los proyectos. La verdad es que súper bien, para qué os voy a decir otra cosa. Y empezando por el 300 litros, este proyecto personal que empezamos en Navidad de acuarios de aquascaping, pero con plantitas sencillas, y se me ha convertido sin querer en un megagambario, porque bueno, tenemos aquí de habitantes estos neones chinos, si recordáis que tuve que traer del acuario de un amigo porque se le rompió, pero es que eché algunas gambitas que fui sacando y poco a poco ya os digo que se está convirtiendo en una auténtica plaguita de gambas chiquitinas por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, no sé si veis por allí, por allí, por allí, por allí y por todos sitios. Y oye, pues puede ser una gran alternativa sin ni siquiera haberlo planificado hasta ver qué hacemos con este proyecto, el dejarlo seguir evolucionando como está, y ya digo que se está convirtiendo sin haberlo planeado en un mega gambario que la verdad, oye, pues da gusto verlo. Por aquí los proyectitos pequeños, pues muy bien, ya sabéis, estas rásboras, bueno, el otro día saqué plantitas por aquí que se las di a un amiguete que montó acuario. Estas rásboras Cubotai que están gordísimas, lástima que no sé si me hacen puesta o está saliendo adelante, pero están súper gorditas. Las Coris pigmeas que hoy pues oye, pues no van a querer salir, pero ya os digo, proyecto que va muy bien. Este mini proyecto, veis, me toca sifonar, aquí sí que al no tener filtro, pues bueno, algunas gambitas, los cangrejitos, mini cangrejitos, hace tiempo que ya no los veo, esperemos que no les haya pasado nada, pero bueno, mirando el otro día os subí la primera short o vídeo corto que hice de este montaje en septiembre, es decir, lleva ya 9 meses. En invierno, fijaros qué bien se ha ido adaptando y nos queda sencillamente de este experimento la parte final que va a ser junio, julio y agosto, los calores, el ver cómo aguanta la humedad toda esta parte de emergido con su chorrito de agua, pero como veis por capilaridad del propio musgo, fijaros cómo está todo empapado por todos sitios. Pero bueno, proyecto que cuando pase verano veremos todo lo que hemos aprendido y si va como espero que vaya, como está yendo hasta la fecha, pues le haremos una ampliación, ya veremos si ahí no, o hacemos o compramos alguna otra unita, porque de verdad que me encanta esta parte en emergido. Y la parte final, aquí el gambario, igual, este sí que es gambario, las puestas muy bien, todos los cambios que hemos hecho. La única novedad que hemos tenido es que me levanté el domingo y no sé por qué se quedó el filtro parado, no sé si es como que gripado el motor, este Gretsch 500. Tampoco me preocupé porque ya los conocía, si os ha pasado alguna vez, lo desmonté, le eché una gotita de aceite, muy importante, aceite de oliva, nada de cosas industriales, nada de cosas del automóvil. Todo eso puede ir luego al acuario, pero un poquito de aceite de oliva, una gotita, como nuevo, y eso, aunque caiga una gotita en el acuario, es inocuo para sus habitantes. Y por la parte de aquí, pues el estilo River, espectacular. Estas rásboras Spey que las saqué del 500 y he puesto aquí las 6 que me quedaban junto con los Tetra Rubí que están por ahí detrás muy bien, la verdad. Parece que no, pero sí hay pececillos ahí escondidos. Esta Cryptocorine Red que me la regaló también un amiguete, la verdad que está adaptando muy bien la langrenata. Fijaros qué hojas que tiene, qué bonita está, esos toques un poco rojitos, marrones sobre el verde del resto del proyecto. Por aquí conseguido este productito, os haré vídeo corto y os haré vídeo explicativo. Sabéis que el tema de los ventiladores es algo que siempre me ha parecido un producto, ¿cómo decirlo?, de los importantes. De hecho, prueba, incluso ya sabéis, tenemos este mega ventilador que ayuda muchísimo a mantener la temperatura.
Y digo esto porque son productos que no me canso de probar, alternativas, porque lo he dicho muchas veces, estoy harto ya de ver vídeos los que, con todo respeto a gente que hace contenido, son compañeros al fin y al cabo, pero la típica bomba del oxigenador. Lo he explicado muchas veces, creo en ello y lo he demostrado. La mejor forma de oxigenar acuarios es planificar, no sobrepoblar. Tener buena circulación y un buen plantado sano, que es la mejor forma de que se oxigene de manera natural el agua, y aparte que no suba la temperatura es algo crítico y me da igual que uséis estos, de la marca que sea, de donde sean. Esto, si alguien puede, que se climatice la habitación, si lo bajáis a un sótano o como si les dais con un abanico. Lo importante es que no pasen de unos 27-28 grados, porque como ya os expliqué por propiedades del agua, cuanta más temperatura, menos capacidad de retener oxígeno tiene, por tanto, mantener el agua a una temperatura adecuada es una de las mejores formas también de oxigenar en verano, al menos, repito, en mi región o en la situación en la que yo tengo que vivir o convivir con mis proyectos, y así digo y repito, lo comparto, mientras que nadie me demuestre lo contrario, y digo, no decir, sino demostrar. Y ya continuando, pues los mini proyectitos, este mini musgario es posible que también cuando pase el verano lo desmonte. Siempre he tenido, sabéis, una espinita clavada con una planta en que hemos hecho tapizados, hemos intentado hacer cosas como es la utricularia, quizás lo ponga de utricularia este o algo así sencillito, porque también tengo aquí el proyecto de musgario. Y como veis también, no sé por qué, la parte justa de poto que iba por aquí la he tenido que cortar porque se estaba chuchurriendo. No sé si es que se dañó o lo ha abortado la propia planta, pero bueno, ya sacaremos otro ramal y ya volverá a crecer. Lleva meses, pero como meses a mes se va viendo las cosas, pues ya veréis cómo volvemos a cubrir todo eso, si es que no nos da por hacer otra cosa ahí en medio. Y para terminar, como de costumbre, pero no por ello menos importante, nuestro proyecto de 500 litros, que por donde queréis que empecemos. Fijaros qué estironcete han dado ya los escalares, ya casi 2 meses, si no recuerdo mal que los tenemos. Nanay totalmente, como veis, esas pequitas, y se han recuperado 100% de su aleta dorsal una vez que ya han establecido su propia escala de dominancia y se han habituado perfectamente a su nuevo hogar. También, como dije, lo importante es darles mucho espacio a este tipo de cíclidos. Por otra parte, también nuestros acaras grandísimos. Eso sí, teníamos 3, había uno que siempre iba más retrasadillo en el desarrollo, no sabemos si es que le pasaba algo desde pequeño. Pronto cumplirán 2 años que nacieron. Y el tercero, el que era más chiquitín, el que iba un poquito, tenía las aletas un poquito deformadas, pues hace unos días que no lo veo. Esperemos que no haya pasado lo peor, pero bueno, a veces estas cosas pueden pasar, ya sabéis, los peces. Así os lo cuento, todo lo bueno y todo lo malo. Y la parte de emergido que pusimos, pues fijaros cómo se ha puesto de verde el poto, aunque no lo veáis aquí. Si doy la luz, me acerco un poquito hacia atrás, vais a ver así, perspectiva, pues ahí lo tenemos. Esta monstera, aunque voy a intentar pillar otra que no esté tan degenerada como esta, que tenga esas típicas aperturas en las hojas para que sea más bonito, luego más adelante sí puedo, pero ya veis que es que se ha puesto espectacular, fijaros qué hojas está echando. Y poco más que deciros, el acuario va muy bien, va muy natural. Como veis, tenemos aquí 5 de los escalares, 1, 2, 3, 4, 5, y si recordáis vinieron 6 y ahí están los 6. Y nada, como veis, acuario que va muy bien. Me siento, como sabéis que me gusta, aquí delante del acuario para despedir el vídeo. Ya sabéis, dejar vuestros comentarios, sugerencias, opiniones, decirme qué os ha parecido el vídeo. Y nada, pues próximos vídeos, como he dicho, hablaremos de ventiladores, hablaremos del verano. A ver si puedo, saco tiempo para hacer algún directito. Y si no, pues nada, pues más adelante. Pero bueno, ya sabéis que aquí lo importante siempre ha sido, es y será compartir experiencias reales, ir mejorando todos juntos y hacer que nuestros acuarios estén cada día un poquito mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!